En la Ciudad de México encontramos diferentes espacios que combinan historia, arte y cultura, donde además se imparten cursos, talleres, pláticas o conferencias. Yo soy Alexia y hoy los invito a que conozcamos juntos el Instituto Cultural Helénico en la Colonia Guadalupe. Esto es de todo, comenzamos. El Instituto Cultural Helénico es bastante famoso, principalmente por la gran oferta teatral que tiene, pero es mucho más que eso y otras actividades, y el edificio verdaderamente es precioso. Todo el conjunto tienen que conocerlo. Adriana, ¿cómo surge este centro cultural? Bueno, el Instituto Cultural Helénico tiene tres personajes centrales. Uno de ellos es Pablo de Ballester, que era un obispo de la Iglesia Ortodoxa griega y que es el fundador del Instituto Cultural Helénico. El otro es Nicolás González Jáuregui, que era el dueño de todas estas maravillas, era un gran coleccionista de arte. Y el tercero es William Randolph Hearst, que fue el que se fue a Europa, desmanteló varias edificaciones y se las llevó a Estados Unidos. Esta, por alguna razón, se quedó embodegada. Y Nicolás González Jáuregui supo de este valiosísimo tesoro y fue a Nueva York y se lo trajo piedra por piedra y lo armó aquí. Nos encontramos en la capilla del Instituto Cultural Helénico. Es una capilla que combina muchos estilos precisamente porque su naturaleza en realidad es la pasión de un coleccionista por tantas obras de arte arquitectónicas y pictóricas. ¿Qué es lo que hace que esta capilla sea tan especial, Adriana? Pues mira, Nicolás González Jáuregui, que era un gran coleccionista, la trajo piedra por piedra, la armó aquí en 1954. Tenemos este maravilloso arquería de principios del gótico, siglo XIV. Un arco ya no es de medio punto, un arco un poco apuntado, pero él además adosó a esto muchas cosas que o iba consiguiendo o ya tenía, como este maravilloso techo. Es un artesonado del Renacimiento español. Tenemos cuadros muy importantes como un Bellini, tenemos un Bernardino Luini, tenemos este del barroco español, es una Inmaculada del maestro Murillo, tenemos tapices, tenemos vitrales, tenemos también esculturas, una gran colección, de verdad que sí. Tenemos una chimenea maravillosa. Tenemos una chimenea maravillosa medieval. Deberíamos encenderla a veces porque es bastante húmedo este espacio. Entre los hermosos jardines que hay y la construcción que es de piedra, es un lugar único. Es un lugar único y maravilloso, de verdad. ¿Y desde hace cuánto tiempo funciona como un instituto cultural donde podemos encontrar no únicamente teatro, como ya lo sabemos todos, sino también todas las otras actividades? Mira, el Instituto Cultural Helénico se fundó en 1973. En 1976 se vinieron a esta sede. Y desde entonces tenemos una gran oferta académica, tenemos una licenciatura en Historia y Arte, tenemos 3 maestrías, una en Arte, una en Humanismo y Culturas y otra en Historia de México, una especialidad en Museografía Práctica, tenemos cursos, talleres, diplomados, tenemos exposiciones, tenemos también visitas guiadas para que la gente, como te digo, conozca pues esta maravilla en la que estamos. Es un espacio verdaderamente hermoso. ¿Y para qué se utiliza en la actualidad? Este espacio lo utilizamos para eventos culturales porque la misión del Instituto Helénico es difundir la cultura. Entonces la usamos para eventos culturales como son conciertos, conferencias, graduaciones, etc. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la capilla? La arquería. ¿Sí? Lo que más me gusta a mí es, sí, esta arquería maravillosa y ese cuadro de allá, que es una virgen con 2 santos, es de Giovanni Bellini, un prodigio de la pintura del 480 italiano, y ese es el que más me gusta. Y dentro de todos estos diplomados, Juan Miguel imparte uno súper interesante que se trata sobre historia contemporánea en Europa. Juan Miguel, ¿cómo podemos ver reflejada la contemporaneidad en el pensamiento europeo de este momento? Pues mira, justo todos los conflictos que estamos teniendo en el mundo de hoy tienen su origen entre el siglo XV y el siglo XX. Por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Las guerras mundiales, en el curso que yo doy, voy dejando muy claro que nada de que empezaron en 1914 porque mataron al archiduque, o nada de que fue porque Hitler invadió Polonia. La verdad es que hay una guerra mundial desde 1492, porque el hecho es que desde que España empezó la colonización de América,
hay un pleito que empieza con España, Portugal, al que luego se le suman Holanda, Inglaterra, Francia, al que luego se le suma el Imperio Turco, el Imperio Ruso y finalmente Alemania, Japón y Estados Unidos. 10 países que durante 500 años se pelearon por el reparto y el dominio de absolutamente todo el planeta, todos sus recursos, toda su población, todos sus territorios, hasta que para 1914 todo estaba repartido, los mismos de siempre querían más, ninguno estaba dispuesto a ceder, pues tuvimos guerras mundiales, ¿no? Y luego la Guerra Fría, pues es los sobrevivientes, Estados Unidos y Unión Soviética, con la misma dinámica, peleándose por el dominio de todo el mundo, ¿no? Triunfa momentáneamente Estados Unidos con la queda soviética y lo que tenemos hoy, en el año 2015, 2016, que empezó el conflicto en el 2015, el asunto del Medio Oriente, es un reflejo de todo esto porque es otra vez los mismos poderosos de siempre viendo cómo se reparten. Por ejemplo, hace 100 años, es cuando dentro de la Primera Guerra Mundial Inglaterra y Francia firmaron un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, a través del cual se repartieron, le prometieron el Medio Oriente a los judíos, se lo prometieron a los árabes y se lo repartieron entre Francia e Inglaterra según sus intereses, y todo el Medio Oriente del siglo XX estuvo diseñado para los intereses de Inglaterra y Francia. Lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, es un nuevo intento de reparto del Medio Oriente, solo que entre Estados Unidos y la Federación Rusa, aunque Francia ya encontró un pretexto para meterse otra vez, ¿no? Pero la situación es que todo el mundo moderno, capitalista, industrial que vivimos hoy, pues hunde sus raíces desde el siglo XV, ¿no? Y con estas versiones inmediatistas de la historia, donde nos cuentan, ay, esto empezó por esto y esto por... No, si no tenemos una visión global, nunca vamos a entender absolutamente nada. Claro, justo eso nos permiten estos diplomados, en particular este de Historia Contemporánea en Europa, que es bastante interesante, nos permite comprender los hechos históricos que prácticamente diseñan la personalidad actual de todo Occidente, incluso de nosotros mismos, que pertenecemos a esa cultura de algún modo. Fíjate que dijiste la palabra mágica, diseñan todas nuestras personalidades, toda la forma de ser de los seres humanos. Nos encanta sentirnos libres, es decir, que somos individuos únicos, irrepetibles y libres, cuando la verdad es que somos absolutamente prisioneros de toda una estructura que se ha hecho a lo largo de la historia, de la política, de la economía, con mucha influencia de la religión, y todo lo que somos hoy es producto de siglos y milenios de pasado. Hoy consideramos que el mundo que tenemos hoy es la única forma en que podría ser el mundo y que es la forma correcta de ser el mundo. Cuando si uno lo ve con conciencia, pues el mundo es un infierno. Luego, por ejemplo, vemos que nos dicen mucho, es que el Islam no es democrático. Y siempre me pregunto, ¿y por qué tendría que serlo? Es decir, ¿por qué por el hecho de que Europa inventó la democracia, todo el mundo tiene que ser democrático? Pero es que finalmente la Europa occidental tiene toda una herencia judio-cristiana terrible, porque derivado del monoteísmo tenemos una idea que es, solo hay una verdad. Yo tengo esa verdad. Tengo derecho a matar al que no comparte mi verdad. Y desde que empezó el culto a la razón, que empezó con la Ilustración, desarrollamos la idea de que tener la razón es tener la verdad. Con el detalle de que todos tienen la razón, porque la razón depende de quién organiza el discurso racional, ¿no? Y todas las guerras de hoy, si te fijas, son una tremenda sociedad del simulacro, porque todavía en el siglo XVII los poderosos del mundo, los reyes, los dueños del mundo, eran unos desgraciados, y eran abierta y arteramente desgraciados, ¿no? Mientras que los poderosos de hoy son igual de terribles que hace 200 años, pero todos tienen que fingir que no. Tenemos que inventar Naciones Unidas, tenemos que regalar premios Nobel de la Paz, tenemos que fingir que nos interesa el mundo, cuando si uno analiza las guerras de hoy, tienen las mismas causas egoístas que las guerras del siglo XIX, XVIII, XVII y XVI. Y esos pocos poderosos han diseñado la mentalidad de toda una cultura, porque nos dicen quién es el bueno, quién es el malo, quién nos cae bien, quién nos cae mal, de qué lado estamos, contra quién peleamos. Toda nuestra mentalidad está diseñada por una estructura histórica. Y bueno, para todos aquellos a los que les gusta escribir, también existe en este instituto un diplomado en creación literaria con el maestro Manuel Pereira. Maestro, ¿qué es lo que podemos aprender en este curso de creación literaria? Se aprende a escribir bien, y eso significa pensar bien. Es decir, si uno tiene las ideas organizadas, eso se refleja en el texto. Si tiene las ideas desorganizadas, también se refleja en el texto y es un mal texto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de escribir bien y de pensar bien, ambas cosas. Son dos actividades que van totalmente vinculadas, asociadas, ¿no? Y es bueno para cualquier país
que la gente sepa pensar y que sepa expresarse, no solo oralmente, sino también por escrito, ¿sí? Porque eso da poder, eso se da poder, porque es información, es saber transmitir información, recibir información. También pueden ser cuentos, pueden ser relatos, pueden ser poemas, pueden ser ensayos. Aquí básicamente estudiamos cuento, novela y ensayo. Son los géneros que más trabajamos en este salón. ¿Y quiénes pueden tomar este curso? ¿Se necesitan conocimientos previos sobre literatura, quizás sobre historia del arte o sobre...? Mira, con prepa está bien, con que tengan prepa ya pasa, ¿no? Y en cuanto a tener conocimientos literarios, tampoco somos muy exigentes. Yo me ocupo de darles conocimientos literarios a lo largo del curso, en la medida en que voy detectando lagunas, ¿no? Agujeros, ¿no? Los voy rellenando sobre la marcha. Pero no hay una exigencia académica rígida. ¿Y qué aspectos de la creación literaria son algunos de los que podemos encontrar en todo este diplomado? ¿Aspectos? ¿Te refieres a técnicas o algo así? Bueno, figúrate tú, desde la sintaxis, que es la clave, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Empezamos por ahí. Empezamos con lo que es la estructura básica de la sintaxis en nuestro idioma, que es el castellano. Seguimos con lo que yo llamo economía del texto, que es un recurso importante, es decir, no usar demasiadas palabras, usar el mínimo de palabras para ser más eficaces en la comunicación. Las personas tienen tendencia a usar muchas palabras porque piensan que es como un arbolito de Navidad, ¿no? Piensan que hay que poner muchas bolitas y muchas estrellitas para que quede bonito. Pues no, a veces la belleza, la elegancia es la sencillez. ¿Sí? Y entonces, ¿aquí qué buscamos? Buscamos eso, la sencillez expresiva, la sencillez expositiva del texto. Entonces, empezamos a quitar adjetivos que sobran o adjetivos que se repiten, redundancias, ¿sí? Eso lo aprendemos aquí, se llama economía del texto. Y ahora nos encontramos en el aula magna con el maestro Óscar Urrutia. Les apuesto que muy pocos saben que este lugar alberga tal cantidad de obras de arte de tan importantes autores. ¿Qué podemos encontrar aquí, Óscar? Bueno, en el aula magna pues está gran parte de la colección también pictórica del Helénico, y la verdad es que es una colección digna de mencionar porque hay pinturas desde el Renacimiento hasta el Barroco y de grandes autores. En la historia de la pintura hay grandes pintores, pero también hay grandes maestros del arte, y aquí tenemos la gran dicha de contar con colecciones de grandes maestros, ¿no? Como el caso de Tiziano, el caso de Tintoretto, ¿no? Pintores extraordinarios que generaron la escuela veneciana en el Renacimiento. El cuadro de Tiziano que podemos encontrar aquí es el más grande de estos, ¿no? Sí, es un retrato de cuerpo entero, ¿no? Característico ya de la época. Él empieza, de hecho, a hacer estos primeros retratos. Es un retrato que luce mucho el trabajo de armadura, la presencia de este personaje, ¿no? La elegancia se destaca mucho por esa parte. Pero también destaca mucho el retrato de Tintoretto, discípulo de Tiziano, que es uno de los grandes exponentes del arte manierista. Un retrato de Felipe II, que también sobresale mucho la factura pictórica, ¿no? El tratamiento de carnaciones, el tratamiento de las telas, en fin, ¿no? Y asimismo dos cuadros de Jean-Marc Nattier, pintor extraordinario de la corte francesa, que justamente retrata las hijas de Luis XV. Trabajo pues, típicamente barroco, con todo el trabajo de telas, el trabajo de detalles, ¿no? La expresión, la fastuosidad del palacio de Luis XV, muy características de la época, ¿no? Y un sitial, ¿no? En forma de trono, que es español, del Renacimiento español, y presumiblemente atribuido a la corte de los Reyes Católicos. Y además del sitial hay otros elementos que son bastante importantes en esta aula. Sí, hay una armadura gótica italiana, cincelada en acero, también extraordinaria, que vale la pena verla. Esculturas también de renacentistas, de madera policromada, en bronce, esculturas italianas también. Y sobre todo también se destaca mucho una pintura de Van Dyck, ¿no? Porque ya Maneques antes. Van Dyck es un pintor heredero de Rubens, también de la escuela flamenca, también uno de los grandes pintores de esta época. Y la chimenea, ¿no? La chimenea que también destaca mucho en el aula magna italiana, ¿no? Por el trabajo en bronce y en mármol, ¿no? Que es también bellísimo. ¿Y qué hay de la Sala de las Madonas? La Sala de las Madonas es una colección de esculturas talladas en piedra, en madera, de la época románica, gótica, ¿no? Donde justamente son obras de arte muy características de la época, ¿no? O sea, vírgenes en estado de majestad, vírgenes entronadas, la Virgen y el Niño, ¿no? Con todo el corte del gótico francés, italiano y español, ¿no?
¿Y qué actividades se realizan en el aula magna, además de las visitas guiadas, en donde todos podemos deleitarnos con las obras de Tiziano, de Tintoretto? Ok, bueno, actividades que hay aquí pues son exámenes profesionales que se hacen de las actividades que tiene el ENICO en cuanto a cuestiones académicas, y se dan también conferencias y cursos también muy especializados, ¿no? En cuanto a arte sobre todo, y la verdad es que tomar cursos de arte o hacer este tipo de exámenes en una sala con colecciones, con pinturas, ¿no? Originales de la época y de tal importancia, pues es un placer, es un gusto. Una de las materias fundamentales para la maestría en arte es la de semiótica que imparte el maestro Salvador. ¿Cuál es la diferencia de tomar semiótica aquí en el instituto y en otro lugar, Salvador? Bueno, mira, es una diferencia importantísima porque la semiótica que nosotros impartimos en el instituto es una maestría que se un área que está enfocada en el pragmatismo, la semiótica pragmática, que es completamente diferente a la semiología y cuya finalidad, en el caso de la semiótica pragmática, es darle herramientas a los estudiantes de maestría, no solamente para decodificar el sentido de la obra de arte, el significado, la carga simbólica, sino poder explicarla, o sea, darle comunicabilidad a quien quiera que pudiera requerirle una información relativa a esto a nuestros estudiantes. Salvador, ¿y cómo nos puedes ejemplificar un poquito cómo se pone en práctica la semiótica? Pues mira, ejemplos abundan. Desde luego, o sea, si tú, por ejemplo, fueras de las personas que piensan que entre más amas a tu perro, menos entiendes a los seres humanos, habría que intentar llevarse, por ejemplo, al perrito de vacaciones a Florencia. Cuando lo tengas frente al David de Miguel Ángel, en lo que tú estás admirando la obra de arte, el perrito ya se hizo pipí en la pierna izquierda del David, porque no lo va a entender. Lamentablemente, mucha gente pasa por el arte con la misma ignorancia, ¿no? Entonces, la foto que vamos a ver, la foto que nos sirve de ejemplificación, es una fotografía artística que hizo en los años 80 un artista checo llamado Jan Saudek, que se llama 9 milímetros Parabellum, y en la que al ver a una niña desnuda, lo que aparentemente o lo que primera mano puede parecer una niña pequeña desnuda con una pistola, inmediatamente trae a tu mente en general la posibilidad del abuso infantil, del abuso contra las mujeres, etcétera. Y desde luego eso va en contra del arte porque pues los excesos que se cometen en la política, en instituciones religiosas y demás, obnubila el mensaje, cuando al analizarlo resulta ser un mensaje político, o sea, una protesta de Polonia contra Alemania por la guerra. Entonces, eso solamente se puede entender si se decodifica cuidadosamente cada uno de los signos, cada una de las piezas, y se entiende, como decíamos hace un momento, el contexto temporal, espacial y circunstancial que le da sentido a la obra de arte. Esos son los tres principales factores que tenemos que considerar para poder decodificar los elementos en una obra. Claro, porque todo lo que se comunica depende de cuándo se comunica, dónde se comunica y las circunstancias en las que se comunica. Se puede aplicar a la informática, se aplica a la política, se aplica al diseño gráfico, se aplica a la economía, a la administración. O sea, prácticamente, o sea, la condición elemental de la semiótica es que parte de una condición natural que consiste en que el hombre solamente percibe a través de los sentidos, y eso significa que el hombre solo percibe a través de signos. Lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, lo que escuchas, lo que pruebas, y eso es justamente la materia prima de la semiótica. Y desde hace alrededor de unos 5 años, el instituto también imparte un diplomado en latín con el maestro José Cruceiras. Maestro, ¿por qué es importante preservar el latín, tanto su enseñanza como su conocimiento? Bueno, nosotros que hablamos el español como lengua y que estudiamos nuestro idioma para explicarnos, para hablarlo correctamente, escribirlo y manifestarnos como somos, pues tenemos que tener en cuenta que el español viene fundamentalmente del latín. El latín diríamos que es nuestra lengua madre y toda la estructura gramatical, todo el contenido, vocabulario, pues fundamentalmente está en el latín. Por otro lado, pues evidentemente ha sido la transmisión de esa cultura clásica que posteriormente va a influir en toda la literatura española y la literatura de otros países, pero si nosotros hoy día queremos tener un conocimiento más profundo, teniendo en cuenta que el español
que es nuestra lengua y que nuestra lengua es la manifestación de lo que somos, pues evidentemente necesitamos querer Conocer el profundizar el latín, estudiar el latín, para también así conocer nuestro español, conocer nuestra gramática española, poder expresarnos con más contenido, digamos, apegado a la etimología y al significado de las palabras. Y por otro lado, pues también el latín pues es una especie de lógica que nos ayuda a estructurar nuestros pensamientos, a manifestarlos oralmente y sobre todo también a escribirlos correctamente, ¿no? Illo tempore Adefonsus evocavit magistros theologicus et aliarum artium liberalium et palentiae scholas constituit. En aquel tiempo Alfonso convocó a los maestros de teología y de otras artes liberales y constituyó las escuelas de Palencia. Y en la especialidad en museografía, Pilar es la maestra. Pilar, ¿qué es lo que podemos aprender en esta especialidad? Pues a conocer un poquito, no solo las exposiciones que es lo que vemos, sino todo el procedimiento y todo el trabajo que hay detrás de una exposición. ¿Y a quién está dirigida la especialidad? ¿La puede tomar cualquier persona o se requieren conocimientos previos de algún área? No, puede ser para cualquier persona interesada en el tema. ¿Y tú de qué herramientas te vales para dar este curso? Pues de toda mi experiencia, como en la conservación, en la restauración, en la práctica museográfica, en el conocimiento museológico y en la práctica sobre los museos. Ok. ¿Los alumnos prácticamente lo que aprenden es como la teoría sobre la museografía o también tienen algunas actividades prácticas? Pues es todo lo que se les va dando de teoría, de alguna manera lo van corroborando haciendo ejercicios de observación dentro de los espacios expositivos. Por ejemplo, cada vez que termina una materia, pues hacen un ejercicio de observación de todos los puntos que vimos en la clase para que ellos lo vayan corroborando y lo vayan analizando en el espacio. ¿Cuáles son algunos de los rubros que se pueden ver en tu clase? Pues básicamente el tema de la conservación preventiva es desde cuáles son los objetos que conforman las colecciones, los materiales constitutivos, es cómo evolucionan, cómo se deterioran, y ya después en procesos de museografía es todos los objetos en el espacio tridimensional y cómo se construye un espacio expositivo tridimensionalmente con todos los materiales, con todo cómo se debe de distribuir los objetos, cómo se deben de manipular, cómo se deben de exponer y cómo se deben de controlar todas las condiciones de conservación para que no se deterioren cuando están exhibidos. El Instituto Cultural Helénico es un lugar que vale la pena conocer por la gran variedad de actividades que ofrece, por su capilla gótica, por sus hermosos jardines, pero sobre todo para enriquecer nuestra vida cultural y nuestro conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya lo sabes, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y te espero la próxima. Esto es de todo.